Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitado a Bernardo Álvarez del Castillo, con quien estaremos conversando sobre el compliance en México y los retos que se avecinan. Acompáñenos. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con diplomado por la Fletcher Law School de Tufts University Boston, en Estados Unidos. Cuenta con diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, en Derecho Parlamentario, diplomado por la Universidad Panamericana México. En materia de compliance, diplomado por la NADE en materia de compliance y anticorrupción, y cuenta con la Certificación Internacional de Cumplimiento Corporativo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, ILEC, Brasil. Es especialista y consultor en corporativo transnacional de desarrollo de capital humano y servicios financieros, legales, salud, innovación. Impulsor de un programa de compliance en materia de prevención de lavado de dinero, anticorrupción, laboral, ética e integridad corporativa. Fue Chief Compliance Officer de Grupo Expansión del 2017 al 2020, responsable de la implementación, monitoreo y cumplimiento del programa de ética, integridad y cumplimiento del grupo y sus sociedades filiales y subsidiarias. Colaboró de 2012 a 2017 en el Gobierno Federal en México, en la Presidencia de la República, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es catedrático de Derecho Constitucional en diversas universidades del país. Actualmente en la Universidad Humanitas Campus Ciudad de México, con la materia Introducción al Derecho Constitucional. Es autor del libro Los Grupos Parlamentarios, publicado por la Cámara de Diputados. Miembro del IEC, ANADE México, AMPEC México y Amexicom. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Y te preguntaría entonces, más allá de las generalidades del compliance, cuéntanos por qué y para qué es necesario el compliance en las empresas. Gracias, Rodrigo. Mucho gusto. Primero que nada, como siempre, agradecerles a mis amigos de la barra mexicana Colegio de Abogados, a ti en lo particular, mi respeto y cariño siempre para ustedes. Pues mire, es un tema que lo hemos venido ya platicando desde hace un par de años. La importancia de compliance tiene que ver para las empresas mexicanas desde aquel 2016, en donde en México se reconoce ya la responsabilidad penal de las empresas. Y déjame darte un dato duro, de 2016 a la fecha, casi el 90% de los países en Centro y Sudamérica han cambiado sus legislaciones para atenuar la responsabilidad penal de las compañías, lo que ha conllevado a que las empresas internamente establezcan controles de compliance. Porque compliance, como lo he dicho en otras ocasiones, es un tema de quererlo, más que de necesitarlo, es de quererlo. Y lo hemos comentado en otros foros. Para que un programa de compliance funcione y opere, tiene que haber un compromiso al interior, tiene que ver con un tema interno de la compañía en donde el Estado le da la facultad de autorregularse. Entonces es un doble compromiso, no simplemente cumplir con la norma externa, sino con las normas internas que tú vas a poner para autorregularte. Y qué difícil de pronto para una empresa ponerse una autorregulación. Porque si solamente fuera la regulación externa que me obliga a determinados puntos, pues los cumplo, les ponemos palomita y a lo que sigue. Aquí tiene que ver con un tema de cumplimiento al interior de tu compañía. Es decir, con tres momentos muy importantes donde yo lo veo de manera idónea en una estructura de una empresa que puede ser chico, mediana, pequeña, micro incluso o macroempresa, ¿no? Donde tengas un análisis de riesgo, que esa es la base de un programa de cumplimiento, de compliance. Tener muy claro cuáles son tus riesgos de la operación para que no incurras en esas conductas que te pueden hoy día sí ya conllevar a sanciones penales, sanciones administrativas en el orden superior a los 100 millones de pesos en el caso de conductas delictivas anticorrupción, lavado de dinero, facturación simulada, etcétera.
El segundo punto de un programa de compliance sería cómo lo implementas, es decir, de qué tamaño es el compromiso de tu empresa, ¿no? Por eso hablan mucho del tono a la altura, el tone at the top, donde verdaderamente el CEO o el director general de la compañía, la asamblea de accionistas, el consejo de administración, tienen que estar involucrados porque ellos son los que van a autorizar este programa, ¿no? Y entonces las empresas van a decir, yo lo quiero, más que necesitarlo. Entonces yo he hecho mucho hincapié en los últimos años de que compliance es para el que lo quiere. Y ya que tengo muy claros mis riesgos, ya que tengo un proyecto para implementarlo, voy entonces a darle mantenimiento, porque es como todo. Ojalá fuera un código perfecto, ojalá tuviéramos leyes perfectas, pero no. Los programas de compliance también son programas siempre perfectibles, nunca perfectos. Mucha gente habla de que los programas de compliance son trajes a la medida y coincido con ellos. Los programas de compliance no se pueden replicar, préstame el tuyo, yo lo copio, nada más le cambio, no. Es tan minucioso en análisis para que verdaderamente tenga una efectividad. Porque ojalá en México pronto lleguemos a un punto en donde un fiscal nos solicite a los oficiales de cumplimiento que le acreditemos la efectividad de nuestro programa. Ahí yace la inteligencia de un buen programa de compliance. En los Estados Unidos es un requisito indispensable acreditar qué tanto qué tanto dinero inviertes en el programa, cuánta gente está involucrada, cuánta capacitación das, cuánto entrenamiento das, porque es la única manera de acreditar que un buen programa de compliance es vivo y no solamente está en un papel. Es trascendental este tema hoy día para los mexicanos. Y en ese sentido, Bernardo, ¿cuáles serían entonces los pilares para elaborar un programa de compliance para las empresas mexicanas? Mira, no hay una norma, afortunadamente no hay una norma ni internacional ni nacional que nos platique o que nos exija. Es un tema relativamente nuevo, pero a mí me gusta escoger 7 pilares del programa de compliance. Insisto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? El DOJ tiene una numeralia. En Brasil, por ejemplo, el sistema anticorrupción brasileño enumera otros. El mexicano sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 25, que nos enumera ahí un poco, pero todo es muy tenue, no es específico. Pero si hablamos de pilares de un programa de compliance, yo me referiría brevemente a 7 que me gusta compartir. Número 1, el que te decía, el apoyo de la alta dirección. Si no tienes y si la compañía que desea o necesita implementar un buen programa de cumplimiento en cualquiera de sus vertientes, puede ser un programa de cumplimiento en materia corporativa, en materia legal, en materia anticorrupción, en materia laboral, etcétera, tiene que tener ese apoyo de la alta dirección. No es un tema menor. Es la cara que le vas a presentar a tus inversionistas. Un programa de compliance es la cara que le vas a presentar a tus clientes. Luego, entonces, el apoyo de la alta dirección es fundamental. Punto número 2, pues el que te habla en experiencia propia, el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Tiene que ver y está acreditado que tiene que haber una persona con un alto grado directivo, con alto grado de responsabilidad, de ética, para llevar a cabo las funciones. Es ese compliance officer que no lo confundamos con el oficial de cumplimiento, que en México sí lo exige el sector financiero, no. Este es un oficial de cumplimiento global, que va a ser el enlace, el eslabón entre el consejo directivo, ¿no? y la empresa. Va a ser el responsable de que se ejecute y monitoree el programa de compliance. Como te decía, pues el análisis de riesgo es el punto de partida. Yo no puedo implementar controles, yo no puedo implementar mejoras si no conozco cuáles son mis riesgos. Ese es un ejercicio, no sabes, a ti y a mí que nos gusta la academia, que nos gusta estar inmersos en los libros, hacer una debida diligencia para un buen análisis de riesgo es un ejercicio académicamente riquísimo, porque nos va a dar para conocer el riesgo del país, el riesgo del Estado. México somos 32 entidades federativas. En cada entidad federativa hay problemas diferentes. Los niveles de, por ejemplo, en un compliance anticorrupción, por darte otro dato duro que me gusta compartir, la diversidad de 32 entidades federativas, donde hay 32 sistemas estatales anticorrupción, pues son de diversa índole, ¿no? Los niveles de corrupción en las capitales nada tiene que ver con los municipios. De pronto hay municipios que no ocultamos y hay una cantidad de corrupción en las empresas mismas coludidas con los presidentes municipales abrumadora. Entonces, ese análisis de riesgo es básico para entender en qué país opero, en qué sector, en qué región y a qué me dedico.
un análisis de riesgo de una compañía editorial no tiene nada que ver con el análisis de riesgo de una compañía de publicidad o una compañía que presta servicios financieros o farmacéuticos, ¿no? Que están muy regulados. Entonces, ese análisis de riesgo como punto 3 es fundamental. El siguiente punto, ya que conozco mis riesgos, pues ahora sí voy a proponer los controles y las políticas y procedimientos que van a reducir ese riesgo, porque de eso se trata un programa de compliance al interior de una empresa, de minimizar esos riesgos. Nunca va a haber un riesgo cero, es inherente a la operación de una empresa tener ciertos riesgos, pero esos riesgos ya los tienes controlados. Entonces, imagínate tú que quieres contratar los servicios de esta compañía que me exhibe que tiene un programa de compliance en donde reduce sus riesgos y los tiene bien compartidos, pues me da mucha seguridad. Claro. Por eso un programa de compliance, la empresa lo tiene que ver como una inversión, no como un gasto. Ya establecí las políticas, ya sé dónde me duele, ya sé dónde tengo que tener cuidado, pues ahora tengo que decirle a todos mis colaboradores, vengan a capacitarse. Es decir, me refiero al punto siguiente, que es la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Ese training que muchas veces es engorroso, quita tiempo, no nos gusta, ya viene el pantallazo de la computadora, viene el amable recordatorio de recursos humanos o de la oficina del oficial de cumplimiento, me dice, oye, no has hecho tu encuesta, no has acudido a la capacitación. En empresas muy grandes tenemos que utilizar la tecnología, ¿no? A mí me fascina hablar del Internet of Things, en donde podemos darle conectividad, hoy día más, que utilizamos mucho las plataformas tecnológicas para capacitar a la gente. Una empresa tiene la obligación de capacitar a su gente para que entonces pueda pedirle una rendición de cuentas. Si yo no capacito a mi personal en materia del código de ética o en materia del sistema de denuncias o en materia de las múltiples que hay dentro de un programa de compliance, pues cuando incumplan no voy a tener la cara ni los elementos para decirle, incumpliste, te sanciono. Entonces, la capacitación y el entrenamiento es fundamental. Incluso, déjame darte otro dato duro que me gusta mucho. En Estados Unidos, el DOJ, el Departamento de Justicia, te exige que cada 6 meses acredites cuánto dinero y cuántas capacitaciones diste. Eso es acreditar que tu programa de compliance está más vivo que nunca. Es real, no es mentira, no es de papel, se está viviendo, que eso es un tema... Sí, lo vas manteniendo actualizado. Por supuesto, porque llegaremos a ese punto, que es el que sigue en estos pilares. El monitoreo de un programa de compliance. Cosa que no midas, cosa que no puedes darle un giro, una vuelta. Un programa de compliance, como uno de los pilares, es la permanente actualización del mismo, porque pueden pasar muchos factores. Te aseguro que el programa de compliance de las empresas vigente en 2019 nada tiene que ver con los de ahorita de 2021, pero por supuesto que no. Muchas empresas tuvieron que cerrar ciertos giros y ciertas líneas de negocio, muchas empresas desaparecieron y se volvieron a inventar, cerraron y abrieron, ahorita se empiezan a recuperar. Cambiaron las cabezas, llegaron nuevos directivos, tuvieron que despedir a unos, establecieron nuevas políticas, recortaron salarios, recortaron prestaciones. Todo eso impacta directamente en tu programa de compliance, en tu cultura organizacional dentro de un programa de compliance. Y el último punto es justamente el de la investigación y el reporte o el sistema de denuncias. Como pilar de un programa de cumplimiento, y lo vuelvo a decir, no importa si eres pequeña o gran empresa, tienes que tener un sistema de denuncia, tiene que haber una línea ética, una línea en donde la gente pueda alzar la voz. Y puede ser verdaderamente desde el clásico buzón transparente afuera de la oficina del director, de aquí van sus quejas, hasta un gran sistema automatizado con el uso de la tecnología por internet, en donde le garantices, vuelvo al tema de cumplir al interior, el grado de compromiso que debe de tener la empresa, donde yo te garantizo a ti colaborador o tu proveedor o tu cliente que puedes acercarte a mí para denunciar. Claro. Denunciar conductas que verdaderamente valen la pena denunciar. Anónimas o no anónimas, hay todo un estudio padrísimo al respecto de la cultura del whistleblowing, es decir, de aquella persona que decide denunciar, porque es la manera en la que tú me estás asegurando como empresa que no va a haber represalias. Entonces, así te sintetizo 7 puntos que yo considero que son los pilares de un programa de compliance, que no requieren de mucha inversión, requieren, por supuesto, del compromiso y del grado de compromiso de esa alta dirección y de estructurarlo en una línea del tiempo muy trazable para que entonces se viva verdaderamente. Por eso he dicho en otros lados, y aquí lo repito con mucho gusto, compliance se tiene que vivir. Y para vivirlo
tienes que tenerlo latente todos los días. El compliance officer es una figura transversal en toda la compañía. Por eso es que te decía al principio, tiene que tener el respaldo de la alta dirección y tiene que tener una posición directiva, de liderazgo, ejecutiva, de mucha mano izquierda. Entonces te hago dos preguntas breves ahí, con base en la información que acabas de decir. ¿Tú consideras que la alta dirección sí ha cambiado este mindset para estar justamente más en el tema del compliance y están alineados? Y la segunda pregunta breve sería, ¿el compliance entonces vende? En los dos casos te voy a responder que sí. Déjame, voy a la primera parte, que es una pregunta que me lleva a un punto que es fundamental y que de pronto se nos ha olvidado, pero que sí está cambiando en México. Nos estamos refiriendo a la gobernanza corporativa, al gobierno corporativo de una compañía, que está conformada, por supuesto, por la Asamblea de Accionistas, por el Consejo de Administración y la alta dirección. Estos tres elementos han cambiado su manera de comportarse. Han asumido la responsabilidad de ya no jugar tanto por la línea, sino jugar adentro de la cancha. Yo conozco compañías que han hecho un esfuerzo importante, invirtiendo recursos, aceptando responsabilidad y culpabilidad, pero siempre con ganas de mejorarlo. Claro. Y esto lo podemos ver en este ranking que tiene el Grupo Expansión de las 500 empresas frente a la corrupción, que es este esfuerzo tripartita con Transparencia Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción, en donde va a través de los 4 años que tiene esta metodología, este ranking, cómo las empresas cada vez se interesan más por subir en sus puntos en este ranking que mide qué tan público haces tu compromiso frente a la corrupción, tu integridad corporativa. Entonces, claro que vende, me hilo a tu segunda pregunta, claro que vende y está vendiendo muchísimo. Okay. A pesar de no existir una obligación tácita en la norma, muchísimas empresas dicen, yo me subo a la cultura de compliance porque vende. Te digo, si cambiamos ese chip y compliance lo ven como una inversión y no como un gasto, en los próximos años, como ya lo estamos viviendo, muchísimas empresas están buscando ya, están cazando los headhunters, personas especializadas en compliance para justamente implementar un buen programa. Y entonces, ¿los programas de cumplimiento son para todos, Bernardo? ¿Y en qué materias o en qué ramas aplica? Sí, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo creo que compliance es para todo el que lo quiere, para toda empresa, para toda compañía que está dispuesta a vivir en una cultura de ética y de integridad, a vivir en una cultura libre de riesgos o asumiendo la responsabilidad, lo que conocemos como el apetito al riesgo. Materias hay muchísimas. Como te decía hace rato, en el caso de la responsabilidad penal de las empresas, pues muchos hablan del compliance anticorrupción, del criminal compliance, de ese programa de cumplimiento que va a evitar que una conducta se pueda traducir en una responsabilidad penal, que hoy día, por mencionarte 2 de ellas, puede ser la disolución de la empresa, ¿no? O que publiquen tu sentencia, si eres un medio de periodístico o de revista, el daño reputacional es durísimo. Sí. Pero ese es un riesgo que no quieren tomar las empresas. Pero compliance tenemos en materia anticorrupción, que ese me gusta mucho porque es de las cosas más recientes que en las compañías verdaderamente se lo están tomando en serio. Cero tolerancia a la corrupción. Es ese compromiso de la alta dirección por decir, aquí no hay corrupción. Y si la vía se acaba, y si persisten se sanciona. Entonces vas tejiendo todo un enramado de normas internas, ¿no? Que eso me gusta mucho en los Estados Unidos, porque allá tenemos el FCPA que viene desde el año 77, entonces esas empresas ya lo traen desde hace 30, 40 años, ¿no? En México, entre que todavía no lo ubican, pero sí ya ubican la norma, ya está el amigo, sí, el compañero penalista que te dice cuidado porque ahí te van a cerrar la empresa. Entonces el compliance anticorrupción es muy importante. Me gusta mucho también el legal compliance, ese compliance que se mete a analizar cómo está la vida interna legal, cómo está la vida corporativa de la compañía, porque es donde vas a detectar qué socios están, qué porcentajes, cómo operan, cómo dirigen, cómo funcionan. Y una materia que está muy reciente es el compliance laboral. Este compliance laboral que de pronto pues, siempre existe porque siempre ha habido normas laborales que cumplir, las inspecciones, estar dado de alta, los registros, los patrones, los sindicatos. Pero ahora viene una rama de la cual te platico un poco más adelante.
No olvidemos el compliance en materia de protección de datos personales, se nos olvida esto, pero qué importante hoy día el manejo de la información que está en la nube. Llevamos aquí en México un par de días de un debate muy importante sobre un padrón biométrico, sobre los teléfonos celulares, que hay posturas a favor, posturas en contra, pero la empresa, ¿qué hace con tus datos? No nos preocupa, pero hay un fondo importantísimo. Porque hay una norma, hay un instituto autónomo constitucional que se dedica a eso y no le damos la fuerza suficiente. Entonces ahí hay un compliance en protección de datos personales muy importante. Y te comentaré uno más que ese también, como todos puedes verlo, me encanta. El de la ética y la integridad corporativa. El comportamiento ético de una empresa, el comportamiento legal y ético de una empresa es fundamental. La gente hoy día quiere trabajar en empresas éticas. Cada vez más la gente pide trabajar, exige y demanda conocer los documentos corporativos en donde me transmite esa tranquilidad. Déjame darte otro dato bien importante. Los jóvenes menores a 25 años no están dispuestos a aceptar trabajar en una compañía que no sea ética, que no cuente con un código ético, que no respalde sus derechos. Incluso, mi querido Rodrigo, que no haga transparente su compromiso del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. A ese punto llega esta nueva juventud que todo lo quiere rápido, en un teléfono celular, hoy día trabaja muy a gusto en home office, no requiere ir. Y ayer tenía la oportunidad de escuchar a un CFO de una compañía refresquera muy grande, no la roja, sino la azul, que decía, no vamos a regresar a las oficinas en México hasta que por lo menos el 80% de los trabajadores esté vacunado. Y cerraba con este dato esta frase que me gustó mucho. Me dice, ¿vamos a regresar a mandar correos electrónicos? ¿Por qué voy a gastar en un edificio si pueden ustedes mandar correos electrónicos desde su casa? Entonces imagínate cómo nos ha cambiado y cómo hay que adaptar ahora el programa de compliance para el tema del teletrabajo. Correcto. Entonces, cualquier tema, para terminar este bloquecito, Ro, creo que cualquier tema encuadra dentro de la generalidad de un programa de cumplimiento normativo, dentro de un gran programa de compliance. Y lo decías, digo, no solo la parte del quién quiere emplearse en una empresa totalmente compliance, vamos a llamar, sino, por ejemplo, nosotros como abogados, o sea, por especial, vende, porque de algún modo, para hacer este partnership entre un cliente y abogado, por supuesto que también, así como la empresa es ética, tiene estándares de cumplimiento y demás, y de integridad, pues también el despacho o el abogado debe serlo, por supuesto, para que entonces esta relación funcione de manera correcta. Tocabas un punto justamente en materia laboral, Bernardo, y te iba a preguntar sobre ese tema. Con la reciente reforma en materia de subcontratación o outsourcing, ¿cómo aplicaría entonces el compliance justo en materia laboral? O sea, ¿nacería un compliance laboral en estricto sentido? Yo digo que sí, lo he vivido en carne propia en los últimos meses. He vivido en carne propia los dos temas que acabas de comentar. El decidir si colaboro o no en una empresa poco ética. Y yo tomé una decisión. Y la segunda, claro que van a hacer un compliance, un nuevo compliance laboral. Porque ahora, con esta reforma que se aprobó en el Senado, me imagino que estaremos a días de que se publique en el diario oficial, vienen nuevas obligaciones para estas empresas que al ya no existir la figura de la subcontratación, ahora hay una figura que se va a llamar subcontratación especializada. Esta subcontratación especializada, más allá de crear nuevas empresas especializadas, eso le doy palomita, eso es sencillo, van a requerir de una autorización o de un registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí está un gran detalle. Estaremos atentos de ver cuáles son los requisitos, que es un tema administrativo. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que tu autoridad federal me des el permiso de hacer subcontratación especializada? Ahí es donde viene el verdadero punto. Porque por más que nos digan que habría afirmativa ficta después de 20 días, pero si no se pronuncia, entonces si no me dan el permiso o no me suben a este padrón de empresas de subcontratación, pues me voy a tener que ir a pelear al tribunal administrativo correspondiente, pero no puedo operar. Porque si se me ocurre operar y no estoy en el padrón, es un delito que hoy día está equiparado a delincuencia organizada. Y no nada más yo, sino al cliente que dice, oye, yo necesito gente de limpieza, ¿me los contratas?
Entonces ahí viene, yo creo que estas empresas van a requerir de un oficial de cumplimiento experto con esa mano izquierda, con esa sensibilidad para que puedan verdaderamente resolver esto que viene de este compliance laboral derivado de un cambio en la legislación mexicana. Entonces todo cambio legislativo impacta en tu programa de compliance. Pero entonces entiendo también que la reforma ya aprobada impacta también ahora al sector público. Ahí cómo funcionaría el tema del cumplimiento, porque al final es gobierno. Claro. ¿Lo ves en el mismo sentido? Yo creo que lo veo un poco, lo veo un poco del lado, es decir, si habláramos enteros del fútbol, la pelota va a estar en la cancha del gobierno, porque fue él mismo el que provocó la desaparición de la figura, ¿no? Más allá de los intereses de fondo, políticos, personales. No, a ver, ellos mismos deciden desaparecer una figura y a la par ofrecerte una solución que no encanta al sector, que fue pactada, tengo entendido, ¿no? Y como todo, tendremos que ir viendo cómo se desenvuelve. Pero creo que también la autoridad federal tendrá que ser lo suficientemente responsable, lo suficientemente empática para entender que viene un parteaguas en estas empresas o nuevas empresas o estas empresas que habrán girado su giro para dar el servicio de subcontratación especializada, porque es una necesidad mundial. La subcontratación. Entonces, viene un papel bien importante y bien interesante para México, para el sector, para esa fuerza laboral que de pronto quiere seguir en lo suyo, pero necesita contratar gente especializada. Creo que va a ser un capítulo importante. Habremos mucho de comentar. Bernardo, se nos está acabando el tiempo y antes de irnos te quisiera hacer una última pregunta. ¿Tú cómo vislumbras el futuro inmediato del compliance puntualmente en México? Pues mira, déjame hablarte esto desde mi perspectiva como abogado. Creo que los abogados tenemos que sumarnos a estas políticas de compliance. Creo que los abogados tienen que estar inmiscuidos dentro de los programas de cumplimiento de las empresas. Compliance lo veo importantísimo para las empresas mexicanas, sin importar su tamaño, como yo te decía. El tema de la responsabilidad penal de las empresas por incumplimientos hoy día es una realidad. Contamos con estructuras gubernamentales, con estructuras internas que nos invitan a jugar adentro de la cancha. Ya no podemos estar jugando afuera de la cancha. Entonces creo que debemos de seguirnos especializando, debemos seguir fomentando en las aulas a través de la barra, por supuesto, estos estudios, estos momentos en donde la gente se pueda acercar a especializarse y que entiendan que compliance es para todos, es para todo el que lo quiere, no es exclusivo de abogados, no es exclusivo de contadores, es para los directivos, pero también es para el puesto más pequeño de la compañía, porque al final del día se trata de hacer un cambio en lo que decíamos de ese mindset de las personas y digan, me siento satisfecho de trabajar en esta empresa, yo me dedico a lo mío, porque si alguien se porta mal, hay todo un enramado jurídico, legal, interno, hay toda una serie de normas, hay todo un sistema que me va a respaldar. Y entonces la gente se va a dedicar a lo que tiene que dedicarse. Entonces yo lo veo como algo muy sencillo. La falta de incorporación de un programa de compliance hoy día en México para prevenir esos riesgos puede ser devastadora, de verdad, y se los digo por experiencia. Empresas que no cuenten con un programa de compliance están demasiado expuestas a un riesgo reputacional del cual no te levantas. Compliance está acreditado que tiene beneficios múltiples, personales, sociales, económicos y de responsabilidad social. Entonces yo los invito a seguir muy de cerca toda esta cultura de compliance, a vivirlas y a demandar por los canales adecuados en su compañía cómo estamos en la materia de compliance. Bernardo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, el tema súper interesante. Agradecido nuevamente contigo. No, hombre, gracias Rodrigo, a ti, a mis amigos de la Barra Mexicana, como siempre, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Que tengan un buen día y gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues un programa con un experto como Bernardo en el tema compliance, en donde ya nos compartió, por supuesto, experiencias propias, nos hizo ver un poco este cambio de mindset que ya hay en las empresas, en las altas direcciones. Creo que es el camino correcto que debemos seguir tanto nosotros como las empresas. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Rodrigo García. Los esperamos en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando. Recuerden seguirnos en redes sociales.